Muy bien, continuamos y ya tenemos en comunicación telefónica al doctor Ricardo Alfonsín. Ricardo, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo le va, Alejandro? Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos usted se encuentra en Córdoba, Ricardo. Va a haber una charla hoy a las 19 horas sobre el rol de la UCR en Cambiemos. ¿Esto es así? Sí, entre otras cosas, vamos a hablar de la situación nacional, de los problemas de los argentinos, y mañana nos vamos a Berville, a Villa María. Estoy invitado por la organización Asamblea Radical. Sí. En estos momentos me están llevando para visitar un medio. Ah, muy bien. Ricardo, bueno, ya que estamos, yo le pregunto, ¿cuál es el rol de la UCR, del radicalismo, con el gobierno de Cambiemos, del presidente Macri? Mire, yo le quiero decir una cosa, a ver, sí, para hacerlo de la manera más breve posible. El partido tiene dos órganos de conducción principales. Sí. Uno es el Ejecutivo, el Comité Nacional, a cuyo frente está el presidente del partido. A mí no expresa lo que yo creo que hay que hacer hacia adentro de Cambiemos. No está haciendo lo que yo creo que habría que hacer para poder ser más útil con la gente y con Cambiemos. El que sí expresa más mi posición es la Convención Nacional. Ese es el órgano que más expresa mi posición, que está a cargo del doctor Sapia, a quien voy a visitar ahora en Córdoba, que reclama una actitud más de mayor autonomía del partido, con mayor protagonismo a la hora de tomar decisiones, que reclama que nos hagamos cargo de las diferencias. No somos partidos iguales y tenemos distintas maneras de pensar acerca de cómo hay que encarar los problemas, y esto quiere decir que algunas decisiones para nosotros son buenas para los argentinos y para el PRO, por ejemplo, no son buenas para los argentinos. No es una cuestión menor, no es una cuestión académica, aquella a la que me estoy refiriendo. Claro. Tiene que ver en definitiva con la posibilidad de resolver los problemas de los argentinos, y esa es nuestra responsabilidad, evitar que se cometan errores que paguen los argentinos. Pero desde aquí en adelante, bueno, se imponga la corriente de opinión que sostiene que hay que tener un rol más activo para contribuir mejor. ¿Cree que el gobierno se equivoca en muchas medidas que ha tomado? Y se ha equivocado en alguna medida, sin ninguna duda, y la responsabilidad también es nuestra, porque si nos hubieran consultado, no las hubieran tomado. Y han sido pocos los que han hecho este comentario cuando se tomaron esas medidas, los que han tenido una actitud crítica. Sin embargo, los hechos les ha dado la razón a quienes, bueno, cuestionaron esas decisiones y reclamaron mayor participación del partido, porque lo cierto es que al poco tiempo tuvieron que dar marcha atrás. Claro. Hoy, si usted podría darle un consejo al presidente Macri, ¿cuál sería con respecto al país? Yo le diría que crea más en la política. ¿En qué sentido? En la política con mayúscula. En el PRO hay mayoritariamente creen que, y lo creen sinceramente, que la mejor manera de actuar por parte de un gobierno para que la economía funcione bien es no meterse. Por supuesto, estoy exagerando, nunca los gobiernos dejan de meterse en el funcionamiento incluso de la economía, pero meterse lo menos posible. Y la verdad que eso no está ni demostrado teóricamente ni demostrado en la práctica. Más bien en la práctica está demostrado lo contrario. Nosotros creemos otra cosa. Creo que muchos de los errores o de las decisiones que se han tomado equivocadas en este primer año y medio tienen que ver con esa concepción, con la idea de que, bueno, mejor que el mercado nadie resuelve los problemas. Y nosotros creemos que no, que así como... Se resuelven con políticas activas. Con política, con gobierno y con el Estado. Mire, si el Estado se retira de la educación, no anda bien la educación, No. Si el Estado se retira de la salud, no anda bien la salud, y sufre la gente. Lo mismo pasa con la seguridad. Bueno, con la economía también pasa lo mismo. Claro. Bueno, ahora también no anda bien la economía, podrá crecerse, pero además de crecer tenemos que lograr bienestar, que todos vivan mejor. No se trata de crecer, no solamente, ¿no? Claro, que la mayoría del pueblo se encuentre bien, o por lo menos en camino a estar mejor. Sí, o que no hagan daño al medio ambiente. Por ejemplo, fíjese, la minería puede contribuir al crecimiento del Producto Bruto Interno del país. Ahora, ¿qué costo tiene en términos ambientales? Claro.
están haciendo megaminería al lado de los glaciares. Los glaciares son la segunda reserva de agua dulce del país. Claro, y de ahí sale el agua de los ríos. ¿Y qué costo tiene para la Argentina contaminar los ríos? Claro. Porque no se han tomado las precauciones necesarias para evitar que haya accidentes como ocurrieron el año pasado, 4 en un año. Claro. Con derrame de agua cianurada. Bueno, estas cosas no se discuten, deberían discutirse, ¿no? Nada más que para dar un ejemplo. Claro. Ricardo, lo cambio de tema, viniendo usted de una familia honesta, como todos sabemos, ¿cómo ve las causas de corrupción atribuidas al kirchnerismo? Bueno, yo pienso que la justicia tiene que actuar de manera independiente y necesitamos lo antes posible saber qué es lo que pasó. Y tiene que ser independiente la justicia. Esto es lo más normal del mundo. Cosas como esta las discutimos acá en Argentina nomás, y en algún otro país que no es tampoco modelo para nadie en el mundo, ¿no? Porque en esto están todos los partidos de acuerdo, los de izquierda, los de centro derecha, sí, los de centro izquierda. En todo el mundo están todos de acuerdo. La justicia tiene que ser independiente, los gobiernos tienen que ser controlados. En nuestro país no ocurre eso. Y además hay una institución, como el Consejo de la Magistratura, sí, que entre otras funciones tiene la de garantizar que los jueces actúen con independencia, que está diseñado desde el año 2006 de manera que no puede cumplir con esa función. Por eso le pido también a Cambiemos y a mi propio partido que modifiquen, sí, la ley que tanto hemos criticado desde el año 2006, no sé por qué tardamos en modificarla. ¿Cree que ahora en la era Macri los jueces están actuando con más certeza, sin miedo? Están con mayor independencia. Con mayor independencia. Son los mismos jueces que estaban antes que tantas dudas nos generaban, no digo todos, pero porque no se puede generalizar. Pero bueno, esperemos que las condiciones o los contextos permitan actuar con mayor independencia. Creo que esa es la percepción que tiene la sociedad. Habrá que ver si efectivamente es así. Yo creo que sí. Claro, todos esperamos realmente que se haga justicia y que toda la corrupción realmente que hubo, digamos, que se pague eso en la justicia. Sí, pero no podemos poner nuestra esperanza en el comportamiento de los ciudadanos solamente, de los gobernantes solamente. Tenemos que asegurarnos de que las instituciones estén diseñadas de manera tal que no le permitan a los gobernantes hacer cosas que no tienen que hacer. Hay que modificar, y pregunten sobre esto cuando entrevisten, la integración del Consejo de la Magistratura, porque con la actual integración del Consejo de la Magistratura que se dispuso en el año 2006, si el Ejecutivo quiere y si el Poder Judicial quieren, pueden comportarse como ámbitos de protección recíproca. Hay que terminar con esa integración. Bien. Ricardo, ¿cuál es su opinión respecto a las PASO, las elecciones, la diferencia en la provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández de 20.000 votos a su favor? ¿Cree que queda debilitada ella para una posible candidatura en el 2019 a presidente? Mire, yo creo que es muy difícil saberlo, pero me da la impresión, sin perjuicio de lo que dije recién, de que se aleja la posibilidad de que Cristina pueda ser la candidata de la formación política que sea, que pueda suceder a Unión Ciudadana o al Frente para la Victoria, después de las últimas elecciones y después de las reacciones que se han generado en otras provincias o lo que han dicho otros dirigentes del peronismo en otras provincias. Me da la impresión de que se aleja esa posibilidad, sí. Se aleja. Y hay que crear un espacio que sea capaz de despertar confianza en la sociedad alternativa, porque no vaya a ser que estemos como estábamos en la época del kirchnerismo, ¿no? Que parecía que la oposición no tenía condiciones de garantizar la alternancia. Claro. Eso, si no era bueno antes, no sería bueno ahora tampoco, supongo. Claro. Capaz que estoy equivocado. No, por supuesto que no. Sucede también que el justicialismo está bastante dividido. Por un lado, bueno, Sergio Massa en unión con Margarita Stolbizer, Randazzo por otro lado. Está muy dividido, ¿no? El peronismo. Sí, pero yo no me voy a poner a hablar, Alejandro, porque no corresponde. No, por supuesto. Y porque no conozco tanto tampoco acerca del peronismo. Lo que quiero, ya bastante tengo con el radicalismo, que tenemos que tratar de ver si podemos encontrar acuerdos acerca de cómo tenemos que hacer para poder ser más eficaces en la contribución con los argentinos en el marco de Cambiemos, ¿no? Y Ricardo, ¿cómo ve la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal? Bueno, es una provincia muy difícil, una herencia también muy difícil. Yo tengo más diferencias con el gobierno nacional, con las decisiones que desde el gobierno nacional se han tomado. Creo que hay que destacar en el caso de la provincia de Buenos Aires la tarea que se viene haciendo en materia de seguridad, que no tiene que ver con los resultados,
no elogio los resultados porque, bueno, a veces se pueden tomar las decisiones correctas y los resultados tardan en llegar, pero creo que se está encarando una tarea bien direccionada. Tengo más diferencias con el gobierno nacional. Nacional que con el gobierno... Y es natural porque los márgenes de discrepancia ideológica, en la medida en que uno va descendiendo en los niveles del Estado, se reduce. Hay menos discrepancia en un municipio, un poco más en las provincias, y bueno, bastante más en los ámbitos desde donde se pueden tomar más decisiones, en los ámbitos que tienen más competencia, ¿no? El gobierno nacional. Claro. Lo cambio de tema, doctor. La desaparición de Santiago Maldonado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que el kirchnerismo está utilizando esto para golpear al gobierno? Mire, lo de Santiago Maldonado, en primer lugar, digamos esto, es muy preocupante. Sí, es preocupante. Es muy preocupante y todos debemos estar muy atentos a ver qué es lo que ha ocurrido y exigir investigación. Las investigaciones y exigirle, ¿a quién le vamos a exigir? ¿A la AFA? No, le tenemos que exigir al gobierno nacional. Los gobiernos se exponen siempre. Los gobiernos se exponen y son los que tienen que dar respuesta a las exigencias de la sociedad. Ahora, la sociedad se manifiesta a través de las instituciones que les sirven para manifestarse. Puede ser que alguna institución trate de partidizar la cosa para sacar una ventaja política. Eso es lamentable. Claro. Porque en esto deberíamos estar todos juntos. Bueno, pero el gobierno tiene que actuar de manera tal de demostrarle a la sociedad, frente a estas actitudes partidizadas, tiene que actuar de manera tal de demostrarle a la sociedad que está haciendo las cosas bien y que hace lo que corresponde y que lo hace de manera eficaz, para que no generen dudas. Nadie es víctima, solamente Santiago Maldonado es víctima, que nadie se victimice, solamente Santiago Maldonado, la familia de Santiago Maldonado y la sociedad argentina. Y yo prefiero una sociedad que se movilice aún detrás de una sospecha injustificada que una sociedad que no se movilice en estas cuestiones. Claro, Después cada gobierno tiene que estar preparado para estas cosas. Los gobiernos siempre están expuestos y son los que tienen que dar respuesta. Tienen que dar explicaciones Así al que pueblo. muy bien, yo no creo que haya habido ninguna orden de que se haga algo semejante, ni sé si efectivamente ocurrió algo semejante, pero el gobierno tiene que actuar haciendo más de lo que manda la ley. Siempre, desde luego, nada ilegal, para demostrar que acá no ha ocurrido nada de lo que sospecha la sociedad. Claro, sí. Bueno, Ricardo, para ir terminando, le voy a consultar sobre la película sobre la vida de su padre, Raúl Alfonsín, que se comenzó a escribir. Sí. ¿Qué sensaciones le genera esto? Bueno, una gran inquietud, curiosidad y deseo de que salga bien. Está mi hijo Ricardo, está Claudia Piñeiro, es la guionista, la que va a hacer el guión de la película, está Rafa Bellanovich, está Luciano Olivera, que están en la producción junto con mi hijo, y van a hacer la película, que no va a ser un panegírico, ¿no? Claro. No va a ser una propaganda política, sino que va a tratar de mostrar al hombre y el hombre y qué hombre hay detrás de la política. Está muy relacionado el hombre y la política, ¿no? Las condiciones personales y la política. La película se va a llamar Padre de la Democracia. No sé cómo se va a llamar, ¿no? Dejo estas cosas acá. Perdón. No, está bien. Bueno, sí, estoy bajándome del auto acá en Córdoba. Voy a comer con el presidente de la convención. Muy bien, Ricardo. Le agradezco muchísimo por esta entrevista, un placer para nosotros, y le mandamos un abrazo grande y bueno, y adelante, como siempre. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy grande a ustedes. Gracias, Ricardo, hasta luego. Muy bien, ahí teníamos en comunicación telefónica al doctor Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl Alfonsín, así que una entrevista hermosa.